con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todo lo que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviaron. Capítulo 7, verso 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Safi, hijo de Ser, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ahí, que estaba junto a Betabel, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron Ahí, y volvieron a Josué y le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán Ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, a los cuales huyeron delante de Ahí. Y los de Ahí mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta de Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos, se postró en tierra, porque su rostro delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en la mano de los amorreos, para que lo destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Y entonces, ¿qué hará tú a tu grande nombre? Amén. Pueden tomar tu asiento dando gloria al Señor, alabando al Señor Jesús. Gracias. Victoria y poder es de nuestro Dios. Dios es tan maravilloso que al transcurso de los tiempos Él nunca perdió una batalla. Él nunca perdió una batalla. Dios nunca perdió ni una batalla. Este Dios que nosotros servimos es un Dios poderoso, es un Dios maravilloso. Por Él, nosotros como pueblo, ahí sí tenemos dificultades cuando no nos sometemos a la plena voluntad de Dios y no obedecemos su palabra para sermos victoriosos. El pueblo de Israel venía venciendo de batalla en batalla. El pueblo de Israel venía venciendo dificultades, tanto así que Josué había conquistado a Jericó. Josué había ganado la batalla. Puedes sacar por favor, puedes bajar totalmente. Si prestamos atención. Queridos hermanos, preste tu atención para mí en esta noche y en tu Biblia y en esta historia apasionante en la palabra de Dios, el cual nos vamos a introducir. Si usted ya leyó Josué, los mandamientos que Dios le había dado a Josué, diciendo: Josué, si guardas mi palabra vas a ser un vencedor. Josué 1:9, 1:5, 1:7, 1:10. Si guardas mi palabra vas a vencer. Y Josué, como un líder, obedeció la palabra de Dios y con el pueblo venció.
Jericó era un pueblo, un lugar fuerte, fortificado por muros altos que nadie podía destruir. Y en el capítulo 2, capítulo 3, hasta el capítulo 6, Dios le da la victoria a Josué y al pueblo de Israel. El pueblo de Israel era conocido porque fue y cruzó el mar en seco, y era conocido por muchos reyes, por muchos pueblos, tanto así como los que vivían en Jericó y los amorreos y los de ahí. Era un pueblo que vencía las batallas, porque Dios estaba con ellos. Diga conmigo, si Dios está con nosotros, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces Israel vencía la batalla. Claro, Dios estaba con ellos. Si Dios está contigo en tu familia, ¿quién contra quién? No hay acechanza quien pueda destruir tu familia, por seguro. Y ahí en el coro hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria en el nombre de Jesús. Y el pueblo ganaba y seguía ganando. Y en el capítulo 7 se ve el pueblo de Israel en una siguiente batalla, en una siguiente lucha. Y él había dado un mandato, una orden para el pueblo de Israel: al que no tocase nada de Jericó, para que no lleven nada de Jericó. Jericó era un pueblo perverso, era un pueblo enemigo. Ellos tenían que destruir, excepto la ramera Rahab y sus familiares, y todo el pueblo ser destruido, porque Dios tenía una promesa con ellos. Y Josué mandó a sus líderes y a todo principado de la 12 tribu de Israel: vamos a hacer lo que Dios dice. Vamos a vencer menos la prostituta y su familia, y no vamos a tocar nada de lo que hay en Jericó, porque todo lo que hay en Jericó es anatema, es maldito. Esta palabra anatema, esta palabra maldito, es decir, refiere a una cosa, a una persona que es consagrada para la destrucción. Literalmente es destrucción. Entonces ellos no podían tomar lo que había en Jericó. El pueblo acampó alrededor durante 7 días. Al sonar las trompetas, el pueblo venció a Jericó. Dios le dio la victoria y empezaron a ser vencedores en el nombre de Jesús. Pero había algo de aquella palabra que Dios había dicho a Josué y a todo el pueblo: que destruyesen todo y que no guardasen nada de lo maldito, de lo anatema, todo aquello que era de Jericó. Dentro del pueblo la mayoría entendió. Dentro del pueblo la mayoría entendieron. Todo había Dios mandado. En el versículo 21 del capítulo 6: y destruyeron al filo de espada todo lo que, los bienes, lo que había, bueyes, ovejas, asnos. Pero había algo que este hombre Acán, líder de una familia, había tomado a escondidas de Jericó. Había algo que él había desobedecido, que él había tomado de aquello maldito, de aquello anatema, de aquello que no podía traer desde Jericó hasta el pueblo de Israel, hasta el campamento santo, hasta el campamento, hasta el pueblo de Dios. Y Dios, mientras yo me introducía en este pasaje, en esta historia, el Espíritu Santo ponía en mi corazón esta palabra. Presta atención: que cuando somos y tenemos victoria, no es por nuestra fuerza, es porque Dios está con nosotros. Yo estoy aquí parado porque Dios está conmigo. Usted ha llegado en este lugar porque Dios te dio la victoria. Usted está vivo hoy. Hemos hablado ayer sobre el COVID-19 que ha pasado, matar a miles de personas. Mas yo en mi casa estamos aquí sirviendo al Señor. Está usted conmigo aquí para alabar y agradecer al nombre del Señor. Estamos aquí vivos porque Dios está con nosotros. No hay algo que a Dios le llamó la atención cuando el pueblo se preparaba para ir a vencer a Ai.
Estaban cerca de un pueblo que era parte, hermanos, de ahí, donde era otro pueblo que Dios había llamado para tomar también. Y Josué y los soldados fueron para tratar, pensar, vencer. Era fácil, había poco hombre, era fácil ganar esa batalla. Y ellos van, y el texto que acabamos de leer nos dice que él perdió. Los de ahí empezaron a matar a los hombres de Israel, a los soldados. El pueblo sale huyendo y no pudo vencer la batalla. Había algo que no encuadraba, había algo que no estaba bien, había algo de que Dios se había apartado de ellos, no le había dado la victoria. Entonces hay victoria en el nombre de Jesús si Dios está con nosotros. Si Dios no está con nosotros, no hay victoria. Hay un evangelio que se propaga por ahí, que todo es victoria, que todo es bendición, aún el pecado. Quiero decir que en esta noche, que si no estás con Dios y Dios no está contigo y no está en tu voluntad, no hay victoria, hay derrota. Y el pueblo de Acab, específicamente Acab, había cometido algo atroz. No pudieron ganar una simple batalla. Ellos no podían ganar una batalla como Dios había proyectado para ellos. Hermanos, si usted entiende por la palabra de Dios, vamos a leer el texto y vamos a analizar cómo que Josué había mirado toda aquella riqueza de Jericó, pero no podía tocar, ellos no podían tocar. Y aparece este hombre Acab, y Josué se sorprende y empieza a ayunar y empieza a llorar, porque cuando ya está todo mal, algo mal acontece. Y empezó, yo venía de victoria en victoria. Incluso Rahab le dice: usted, yo conozco a su Dios es un Dios que da victoria. El Dios que ustedes sirven es un Dios de los cielos y Dios de la tierra. El Dios que ustedes sirven, el Dios que le dio y le hizo pasar el mar del seco. El Dios que ustedes sirven le hizo pasar y salir de Egipto, el mayor imperio en la época. Dios es aquel que los sostuvo a ustedes en el desierto 40 días y 40 noches. Dios es aquel que les dio lumbrera durante el día, que lo cubriera del sol. Dios es aquel que les dio agua en el desierto a través de una piedra. Dios es aquel que nos guardaba del frío por las noches. Dios es aquel que mandó las aves del cielo para que usted comiese carne. Toda la tierra contemplaba y sabía que el Dios de Israel era un Dios poderoso, era un Dios fuerte, era un Dios maravilloso. Pero llega un momento donde acá mete y entra en un momento donde contamina al pueblo, contamina el campamento. ¿Y contamina por qué, pastor? Acab, este hombre, y lea tu Biblia conmigo, capítulo 7, versículo del número 12, capítulo 7, verso 12. Ellos no podían vencer. Dice, versículo, Dios ya estaba hablando con Josué. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada. Y cuando han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, sino destruyeres el anatema del medio de vosotros. Jehová estaba hablando a Josué. Y el verso 13 dice: Jehová, levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay dentro de ti, Israel, y no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Ellos no podían ni iban a vencer más,
porque dentro del pueblo había pecado, dentro del pueblo había maldición, dentro del pueblo había cosas que no debían estar. Y ahí el Espíritu Santo habla en nuestro corazón. Y ahí viene esta estructura de este mensaje para nosotros. Hoy, en el tiempo contemporáneo, aquí en Mar del Tuyú, en el país argentino, como pueblo de Dios, hay algo que a Dios desagrada por completo, desde el principio hasta el fin. En los primeros tiempos conocemos los principios de Dios, que desagrada totalmente aquello que es anatema, aquello que es maldito, aquello que es pecado oculto. ¿Por qué pecado oculto? Versículo del número 20 del mismo capítulo 7, versículo del número 19. Josué saca al pueblo, yo le voy a hacer más fácil, después de leer clase. Josué saca al pueblo, 12 tribus, y empieza a preguntar, empieza a mirar y empieza a ver dónde estaba el problema, porque muerte para ellos era seguro. Si ellos no limpiaban el anatema, iban a seguir perdiendo la guerra, no iban a poder ganar, iban a ser derrotados. ¿Sabe por qué hay derrota muchas veces en el hogar, en la familia? Porque hay algo que no le agrada al Señor. El Dios que yo sirvo no es un Dios de derrota, hermano. El Dios que yo sirvo es un Dios de victoria. Por lo cual, el Dios que nosotros servimos es un Dios victorioso. Mas debemos ver en retrospectiva en nosotros cómo estamos delante de este Dios para alcanzar la victoria. Josué, ya alertado por Jehová, en medio del campamento Josué hay uno que trajo cosa ilícita. Algo de Jericó no podía ser usado ni entrar en el campamento a no ser que sea cosa consagrada para Jehová. Y acá dice esto, 19. Entonces, capítulo 7, verso 19. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, Dios de Israel, y da alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Verso 20, lea conmigo. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. 21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico. Un manto babilónico como muy bueno. Y 200 ciclos de plata. Y un lingote de oro de peso de 50 ciclos. Lo cual codicié y tomé. Lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo la tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de él. Dios había percibido como es un Dios omnisciente, que gobierna y entiende todo y conoce todo. Ya sabía que Acán había sustraído lo prohibido de aquella tierra de Jericó, y lo trajo no solamente maldición para él, presta atención, sino que trajo maldición para la iglesia, trajo maldición para el campamento, trajo maldición para su familia, trajo lo maldito, lo que no agrada a Dios, dentro de su campamento, abajo de su campamento y bien escondidito, pensando acá que Dios no podía ver, pensando acá que Dios no podía entender. Pero Dios es un Dios que conoce todo, y a Dios le desagrada la desobediencia. Era un Dios de victoria, sí. Era un Dios poderoso, sí. Hizo pasar al pueblo en seco, sí. Pero había pecado en la tienda de Acán. Subieron ahí y le dijo a su jefe: Josué, no va a llevar mucha gente ahí, pocos, si son poquitos de ahí. Vencimos a Jericó sin hacer nada. No sé cómo nada de ahí.
perdieron y casi murieron todos. No podían confrontar a nadie hasta que santifique el pueblo. Hay algo que el pueblo de Dios debe ser consciente, que no puede vencer las dificultades si no quita el anatema dentro de la familia. Si no quita, ¿y qué simboliza hoy, pastor, el anatema? El pecado escondido en medio de la familia. El pecado escondido que ha traído de allá, de Jericó. Jericó era un lugar que no agradaba a Dios. Y hay personas que quieren traer cosas de Jericó. Hay creyentes que son llamados por Dios para ser santos solamente de Dios, vivir íntegramente para Dios, ser santo para Dios. Dios da gracia, la riqueza, la victoria, mas no se compromete, no quiere, no se contenta, no se compone y va a buscar las cosas que no agradan al Señor. Josué había dicho claro, Dios le había dicho claro a Josué, decía el campamento, sí Señor, ¿qué? Decirle que no dejen nada, que maten todo, menos a la ramera Rahab y toda su casa, porque hicieron misericordia con los espías. Después destruyan todo. Al entrar, Acán confiesa. Cuando es olido por Dios, hermanos, Dios quiere limpiar nuestro corazón. Por eso muchas veces Dios, Señor, limpia el corazón. Dios, dame victoria. A veces la victoria, ¿sabe por qué? Traemos cosas de otro lado que no agradan a Dios. Y se guarda dentro de la casa. Se guarda muy dentro del corazón. Costumbre de Jericó. Jericó está representando lo inmoral. Jericó está representando pecado. Cuando Acán confiesa, él dice, pues vi a ella, es en guaraní, a ella vi. Yo vi. Vi. Y cuando él vio, codició. Y no cualquier cosa. La Biblia dice que él codició un manto babilónico muy bueno. Y cuando hablamos de Babilonia, cuando hablamos de babilónico, ¿a qué representa? Paganismo, pagano. Todo aquello era consagrado para Dios, pagano. Y acá trajo, no solamente trajo lo babilónico, sino 100 ciclos de plata, lingote de oro de 50 ciclos. Él trajo aquello que era maldito. Nadie puede santificar aquello que Dios maldice, y nada puede maldecir aquello que Dios bendijo. Este Dios maravilloso es un Dios celoso por su pueblo. Por eso en Argentina, la iglesia de Dios aquí, pastores, ministros, creyentes, debe saber su compromiso íntegro para con Dios. Usted como padre de familia debe ser consciente de aquello que es instruido en medio de tu campamento. O en tu casa que es introducido. Cayó la ira de Jehová contra su pueblo. Pero no era su pueblo, no estaba en victoria, cantaba victoria, cantaba. Hay victoria, pero había un anatema. Había algo que desagradaba a Dios. O en negro es blanco. Si te metes hay un evangelio predicado hoy en día, que todo es bueno, todo es lícito, todo bendición, todo prosperidad. Mas este Dios no cambia. A Dios no le agrada lo que es consagrado al pecado. Las cosas mundanas y babilónicas introducidas, o muchas personas procuran introducir cosas mundanas dentro del campamento. Y hay el líder que lo percibe y deja introducir, porque ella trae una consecuencia de maldición en el campamento. Hay pastores ya, tristemente, a lo general, que permite cualquier tipo de pecado dentro del campamento. Quiero decirte hoy que Dios te puede libertar a través de su misericordia, a través del perdón de los pecados. Dios puede traerte el perdón de tus pecados hoy, si usted se reconcilia para con Dios.
En aquel tiempo era tiempo de la ley. Ojo por ojo, diente por diente. Acá un sustrajo. Y el mayor pecado que podemos ver. Israel no pudo tener más victoria. Y Israel no pudo más, pero pastor, ¿por qué fue para todo? ¿Por qué contaminó a todo el pueblo? Porque acá hizo que todo el pueblo alcanzase y se ha alcanzado por aquello que desagradaba a Dios. Y cuando desagradecemos a Dios, deshonramos su nombre y somos desobedientes, a Dios no le agrada, a Dios no le complace. Ahí perdió el poder. ¿Cuántos pastores han pedido gracia, han pedido poder a causa de promoverlo anatema dentro de su casa, dentro de su campamento consciente? Han prevaricado. ¿Sabe qué significa la palabra prevaricar? Es cometer delito consciente. Delito consciente. En el capítulo 7 dice el texto al principio: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación. Ellos conscientemente tomaron el manto babilónico, sustrajo. Y a él a Dios no le agrada es la avaricia, es la codicia. Algo que desagrada a Dios es la codicia. ¿Sabe por qué Satanás fue expulsado del paraíso, del cielo? Por orgulloso y codicioso. Y muchas veces no hay victoria en casa, porque hay cosas escondidas de Jericó todavía. Cosas de Jericó que no son confesas, no son expuestas para que Dios pueda perdonar, limpiar. Y Jehová dijo a Josué: quita el anatema, quita, saca del campamento y mátalo. Mátalo y toda su descendencia, toda su familia. Era algo atroz. El pueblo no podía permitir. Porque aquello que trae deshonra para Dios trae destrucción. Tarde o temprano, el pecado oculto trae destrucción. Tarde o temprano, las cosas salen a la luz. Por lo cual es importante alentar a la iglesia y reversen sus principios. ¿Por qué no hay victoria? ¿Por qué no hay avance en mi vida? ¿Por qué no hay victoria en mi ministerio? ¿Por qué no acontece aquello? ¿Por qué no acontece allá? ¿Por qué no estamos venciendo? Hay personas que meten algo que no agrada a Dios, como adulterio, pecado, fornicación, idolatría, costumbre de Jericó. Acán confiesa y después sí a echar. Vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Y lo bueno no significa que sea lícito. Lo bueno para nuestros ojos no significa que esté en agrado de Dios. Algo que me llama la atención y nos parece cautivante, que sea bueno para mí, buen uso de costumbre, debe ser procurado. Si Dios ya habló, es por nuestro bien. Dios habló y si ustedes no van a vencer, no van a vencer la batalla, no van a ser victoriosos ni aunque contraten millares de personas. Hay personas que quieren vencer estando en desobediencia. Vencer ni uno, no va a vencer nada. Va a ser en derrota, es cuestión de tiempo. No lo digo yo, dice la palabra. Muéstrame usted a un desobediente que sale en victoria sin arrepentimiento. No hay victoria sin arrepentimiento y limpieza. Jehová quería que el anatema sea sacado, verso 23, capítulo 7. Y tomándolo del medio de la tienda, lo trajeron a Josué.
Y los hijos de Israel lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron ¿a quién? A Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas. Uno piensa que lo inmoral solamente él queda ahí. ¿Sabe aquí la consecuencia, hermano? De la familia. Trae consecuencia familiar. Ni hablar espiritual, porque contamina. Porque eso digo que es como la levadura. ¿Por qué? Un poco de levadura enleuda toda la masa. Quizás muchas veces pensamos, y claro, estamos viviendo el tiempo de la gracia. Dios perdona todo, y dale, y en pecado, y dale para adelante, y va a estar todo bien, hay bendición. Quiero decirte, hermanos, que este Dios es celoso de su pueblo. Pues nosotros fuimos llamados pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, pueblo santo. Usted fue llamado para vencer, sí, eso no es mentira, eso es verdad. Usted fue llamado para ser victorioso en el nombre de Jesús. Mas debemos mirar y atender nuestras vidas para no tomar aquello que no nos pertenece y caer en el núcleo espiritual, familiar. Acán deseó en su corazón y tomó lo prohibido. ¿Por qué fue expulsado Adán y Eva del Edén? Por desobediencia. El pueblo se debilitó a causa del anatema que estaba bajo el campamento de Acán. Cada tribu tenía su campamento, cada tribu tenía sus líderes, cada parte tenía su campamento. El pueblo no venció porque Acán trajo el anatema. No hay victoria si no es limpio el pueblo de Dios. Este Dios que nosotros servimos es un Dios santo, puro, genuino. Y es más, Él dice en San Juan capítulo 4 a la mujer samaritana, 4:23, que los verdaderos adoradores adorarán al Señor en espíritu y en verdad. Pueblo de Dios debe ser genuino. Pueblo de Dios debe ser verdadero. Creyente debe ser verdadero, transparente. Hemos escuchado pocos días sobre un mensaje de sermos creyentes transparentes, de sermos cristianos auténticos. Dentro de la iglesia usted puede ser de bendición acá, pero también puede ser de tropiezo. Depende de tu decisión. Usted puede atraer a creyentes siendo una bendición acá, pero también puede ser de tropiezo. Acá no estaba en el campamento, no. Era judío, no. Era parte del pueblo de Dios, era. Por lo cual debemos meditar. ¿Qué es la codicia? Afán excesivo de riqueza. Ya el pueblo de Dios era rico, ¿no? Dios le había dado victoria, ellos tenían cantidades de bueyes, de animales, tenían riqueza, ellos tenían todo, tenían la presencia de Dios. Ellos venían de un exilio de libertad, mas Acán quería más. Cuando más quieren el hombre, la mujer, cuando más desea, tiene que tener cuidado con su deseo, porque eso puede irrumpir el ministerio, el compromiso de Dios. Dentro de tu familia, para tus hijos, sacaron aquí el verso 25, y dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbate Jehová en este día. Y todos los israelitas, ¿qué pasó? Lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearlo. Y lo levantaron
permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. En el capítulo 8 ya el pueblo empezó a vencer. Venció ahí, tomó a los amorreos, mató a los amorreos, empezó a tener victoria. ¿Sabe por qué? Porque quitó lo anatema, lo maldito, limpió. Tenemos victoria cuando quitamos, y en el sentido espiritual, meditar el sentido espiritual. Dios ama el ser pecador, pero rechaza el pecado rotundamente. Pasa así en el creyente. Dios nos ama nuestro ser, nuestra forma, mas se aborrece el pecado que practicamos. Por lo cual, para agradar a Dios, debemos ser limpios de nuestros pecados. Jesús perdona a aquel hombre que estaba con él en la cruz, ¿se acuerdan? De aquel delincuente. A través del arrepentimiento y de conocer contacto con Dios pleno. Dios es misericordioso, Él es clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, pero se aira. Él trae y permite muchas veces la derrota, porque tenemos que entender que este Dios conoce nuestras fallas. La codicia es un pecado y la avaricia se considera un pecado atroz. San Mateo capítulo 6, versículo 24. La Biblia va a decir así: Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerán uno y amarán al otro, o estimarán uno y menospreciarán al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Era una comparación porque Acán codició en su corazón antes la obediencia, procuró las riquezas. ¿Sabe qué simboliza este manto babilónico? Era muy bueno para los ojos, pero era algo pagano. Tener cuidado con costumbres paganas, jóvenes, adolescentes, hermanos, hermanas, casados, matrimonio santo. Cuidado con las cosas paganas, costumbres que a veces se guardan muy dentro del campamento. Dios es omnipotente, es omnisciente, y Él nos habla porque nos ama. No es así que pedimos al Señor, límpiame. Usted no pidió al Señor que lo limpie. Yo pido al Señor que me limpie, pero para ser limpio debo entender que está sucio dentro mío y permitir que el Espíritu Santo entre y limpie, quite toda impureza. Señor, entra en mi vida, límpiame, transfórmame. Mas ¿qué es lo sucio dentro mío? ¿Qué es lo que no agrada a Dios? Principios que desagradan a Dios es la desobediencia dentro del pueblo, y la desobediencia trae consecuencia, y la consecuencia es atroz. Queridos hermanos, esta historia nos lleva a pensar, a meditar y quitar lo anatema de nuestra casa, quitar lo maldito de nuestras vidas, quitar lo anatema del matrimonio, quitar lo anatema de nuestra vida, quitar del medio del pueblo aquello que no le agrada a Dios. Busquemos muy dentro nuestro, Señor, ¿qué es lo que no te agrada, Señor? Hay algo que está aconteciendo, ya no siente la presencia de Dios, ya no tiene fuerza para orar, ya no vence la batalla, ya no siente el poder del Espíritu Santo. Hay algo que está mal. Hay que cambiar, hay que buscar volverse al Señor, buscar a través de su palabra. Y es aquel que conoce, que nos sonda, el que entiende nuestros pensamientos, que mira nuestro corazón en lo profundo. Hay personas que tienen avaricia en el corazón, hay personas que tienen lascivia en el corazón, adulterio en el corazón.
Y ellos no agradan al Señor. Ellos tienen una consecuencia en la misma persona y en la familia. Por lo cual debemos desechar toda impureza. Debemos purificarnos para agradar al Señor. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos son pueblo de Dios? Somos pueblo de Dios. Debemos vivir en obediencia, buscando su voluntad. Buscando su voluntad obtendremos victorias. ¿Qué atrajo la desobediencia? La ira de Jehová. Y la ira de Jehová, hermano, es algo complicado. La ira de Jehová es algo terrible, el cual nosotros tenemos la oportunidad de pensar en este tiempo y buscarnos agradar a Dios, y buscar agradar a Dios, buscar que el Espíritu Santo nos ayude, nos dé gracia, nos dé victoria a través de la obediencia. Las cosas que están ocultas y no agradan a Dios, dentro de poco genera en el corazón de la persona y en el campamento, infecta, y eso acumula derrota, no victoria, derrota. Entonces debemos analizar en nuestros conceptos, en nuestra vida espiritual, y quitar aquello que no le agrada al Señor. Éxodo capítulo 20 y versículo 17 habla de aquello que no nos pertenece, que Dios dio una ley. ¿Cuándo conocemos? Dice Dios para Moisés y Moisés para el pueblo: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La codicia es un pecado. Codiciar aquello que no está en el propósito de Dios para tu vida no es de agrado al Señor. No es bueno para nuestra salud espiritual. Hay iglesias que son muy permisivas, que está todo bien, que Dios te va a bendecir igual. Cuidado, cuidado, a Dios no le agrada aquello que no te pertenece. Acá vio algo que le gustó, pero no estaba al agrado de Dios. Dios había hablado en el capítulo 6: no toque nada, todo aquello es maldito, a mí de pocoti, no toquen, no agarren. No toquen nada, eso no les pertenece, eso es maldito. Muchas veces la codicia, porque estamos viviendo un tiempo donde los creyentes ya no quieren cultuar, no quieren someterse a Dios, por causa de cosas del mundo, cosas de Jericó. Procuran deleitar, es muy lindo, la manta de Babilón es hermoso. Guarda esa casa. Persona que permite adulterio en casa, explícito, cuidado. Fornicación dentro de su casa, después quiere tener victoria de Dios. Error, mentira, te está mintiendo. Usted no va a alcanzar victoria si usted permite en tu casa adulterio y fornicación. No está al agrado de Dios. No está al agrado de Dios. Este Dios es santo. Debe usted entender en qué principio, en qué tiempo está viviendo usted. ¿A qué Dios estamos sirviendo? Ese Dios de victoria, de victoria. Y miró 100 ciclos de plata, 205 de plata. Allá había más plata. ¿Por qué la gente se pierde a veces? Por la plata. ¿Por qué pastores se corrompen? Por la plata. Mayormente muchos por pecado, codicia. No se contenta con lo que tiene, quiere cosas ajenas que no le pertenecen. Cuidado, Dios es un Dios celoso. Dios nos ama, sí.
nos quiere bendecir, nos quiere bendecir. Mas debemos conocer los principios de la voluntad de Dios. Este Dios es tan maravilloso, y los discípulos y la iglesia primitiva crecía en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué doctrina es esta doctrina? Cristo cura, salva, limpia, perdona pecados. Él perdonó a la mujer adúltera, perdonó a la mujer adúltera. Dijo: mira, ¿dónde está lo que te... No está nadie que te... ni yo te condeno. Así que vete y no peques más. Dios hoy nos llama para arrepentimiento y limpiar y cortar la maldición de nuestra casa. Ese Dios que está aquí en el tiempo de la gracia es un Dios que puede limpiarte de la condenación, del pecado consecuente en la práctica infundiosa del pecado en la vida del creyente. Porque acá no llegó por aquel lado, llegó dentro de su cabeza. Está ya en mi casa, dice. Está ya en mi casa, muy adentro, guardado, abajo de la tierra, y abajo del manto está la plata. ¿Qué simboliza el oro? 55, la cual dice: tomé el lingoto de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. En aquel tiempo ya era tarde para el arrepentimiento, porque Jehová se había irado. ¿Sabe cómo nos guardamos de la ira de Dios cuando vivimos en obediencia? Usted es libre, no hay condenación sobre tu vida, porque está viviendo en libertad. Dios te quiere hacer libre, vive en libertad. Aprovecha el tiempo de la gracia para vivir en libertad. No hay libertinaje. El creyente que procura decir, busca la manta de que sí o sí, Babilonia. Dios le hizo libre, la busca cosas que no le agradan, se van. Adulterio. Dios le dio una esposa maravillosa, además deja, se casa 2 o 3 veces. Es pecado. Nosotros no aceptamos, la Biblia no acepta. Todavía el matrimonio no es santo hasta que la muerte los separe. Que yo tiro por Dios. Si se mete en otro lugar no va a escuchar. Pero por amor a nuestras almas debemos librar de esta maldición. Y está en nuestra mano la obediencia. En nuestra mano. El enemigo me atacó, dice, el enemigo me está... No es el enemigo nada. Usted tocó cosas ajenas. El enemigo no tiene nada que ver. Usted se entrometió en cosas que no tenía que meterse. Usted dio lugar en tu casa en cosas que no debía meterse. Debemos tener cuidado. Lo de Jericó era anatema. A mí me tocó y no toque, no toque. Nosotros conocemos aquello que a Dios le agrada. Por eso es importante entender y comprender la voluntad de Dios. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10. Vamos a terminar. 1 Timoteo 6, 10. La Biblia dice así: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando alguno se extraviaron de qué. Pastor, no es punto así. Voy a trabajar la temporada. Voy a dejar de trabajar porque voy a ganar una plata y no voy a consagrar más. No voy a orar, me quita tiempo para la oración. Me quita tiempo para congregar. Me quita tiempo. Y la costumbre de la codicia, acá representa acá como la codicia de la plata. Pero hay muchas otras cosas que desvían. Que no solamente la codicia de la plata. Porque muchos codiciando, dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron, escuchen, traspasaron de muchos. La codicia trae destrucción, dolor. Por eso debe ser predicado el evangelio genuinamente. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad es aquello que no liberta. Procure mantener una vida espiritual agradable al Señor Jesús.
Cristo vino para hacerte libre en esta noche. Es una palabra muy fuerte, mas es necesaria predicar en estos tiempos. Nosotros somos una iglesia pentecostal, Asamblea de Dios, tiene doctrina y tiene costumbre. Y ella no se debe cambiar. Yo crecí de mi niño, mi papá y mi mamá me enseñaron el evangelio en esta iglesia. Verdad es verdad, mentira es mentira. Hijo, así vas a hacer, la Biblia dice así, así, así. Ahora vos cuando quieras hacer lo que vos querés. Pero esta es la verdad, este es el camino. Y ese Dios de mi niñez no cambia, es el Dios de hoy. Y este Dios es santo, es puro, genuino, perdona pecados, bautiza con el Espíritu Santo y viene pronto a buscar a su iglesia. ¿Cuántos quieren reconciliarse con Dios en esta noche? Ponte en pie esta noche, quiero orar contigo. Es tiempo, hermano, de reconcilio para con Dios. Procure que los designios de tu pensamiento estén a la voluntad de Dios. Encamina, no te sirve no cambiar de campamento. Si tu campamento está con cosas de anatema, cuidado. Guardemos nuestro matrimonio, guardemos nuestra familia, guardemos nuestros hijos, guardemos nuestra vida espiritual y sigamos sirviendo a este Dios poderoso. Hay victoria, vamos a cantar. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Y no podrá el enemigo dañar a nuestras almas. ¿Por qué? Hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Si me preguntan por qué estoy contento, si me preguntan por qué canto así, es porque Cristo me ha lavado con su sangre y en una nube blanca volverá por mí. Es porque Cristo me ha lavado con su sangre y en una nube blanca volverá por mí. Dios quiere llenar tu vida con su Espíritu Santo, necesitas santificar tu vida. No hay otro secreto. Ni plata, ni oro, ni peinado, santidad. Dejemos de tonterías en las redes sociales, perseguir pastores ahí, predicadores que no procuran vivir santidad. Vive una vida usted íntegra para con Dios. Santifíquese, acá está la palabra. Procure vivir en paz. Tu casa de santidad. Dios va a bendecirte con su Espíritu Santo, animarte a levantarte, a darte gracias. Usted será un vencedor. Será así. Vencedor, porque así lo dice la palabra del Señor. Dios da victoria. Dios da victoria a su pueblo. A ver, que Dios nos dé su gracia. Vamos a hacer una oración. Oración de arrepentimiento. Si en nuestro corazón, perdón, hermano, si en nuestro corazón, en nuestra vida hay algo que no es sagrado, que no agrada a Dios, procuremos limpiar, presentar al Señor. Hoy estamos viviendo un tiempo de la gracia, donde puedo a través de arrepentimiento consagrarme para Dios. Públicamente de mi boca, sí, Señor, yo fallé en esto, fallé en aquello, fallé en esto, fallé en esto y necesito reconciliarme contigo. Porque no quiero maldición sobre mi casa. No quiero maldición sobre mi vida. No quiero maldición sobre el ministerio. No quiero maldición sobre mi hogar. Señor, hazme libre en el nombre de Jesús. Y Dios se te va a limpiar esta noche. Le va a purificar, aleluya. Dios no rechaza un corazón contrito y un corazón humillado ante Él. Señor y eterno Dios y Padre bueno, ante ti estamos, Señor. Oh Dios, tú eres santo, eres omnipotente, eres omnisciente. Señor, te pedimos el perdón de nuestros pecados. Señor, entendemos a través de esta escritura, a través de tu palabra, Señor, que tú, oh Dios, eres un Dios celoso, un Dios que incomoda la desobediencia, un Dios que no le agrada aquellas cosas que no son de tu voluntad. Señor, si algún momento hemos desobedecido tu palabra, Señor, perdona nuestros pecados y límpianos, Señor. Como iglesia queremos caminar en victoria. A partir de hoy, Señor, purifica tu pueblo.
Señor, limpia a este hermano, limpia a esta hermana, Señor, en el nombre de Jesús. Purifica, quita toda práctica mundana, todo pensamiento mundano, todo aquello que está guardado, arraigado muy dentro del corazón, que no te agrada, Señor. Limpia en esta noche para tu gloria. Purifica en esta noche, quita fuera todo orgullo, toda envidia, todo pecado, Señor, todo adulterio, toda fornicación, toda hechicería. Fuera en el nombre de Jesús. Limpia de tu corazón y trae santidad. Quita toda murmuración, Señor, quita todo pleito, toda contienda. Quita aquello que no te agrada y purifica tu iglesia, purifica tu pueblo. Empieza por nosotros, Señor, empieza por mi vida. Límpiame cada día más, purifícame cada día más, santifícame cada día más para tu gloria y para tu honra, Señor. Nosotros te adoramos, te agradecemos porque tú eres maravilloso. Tú eres un Dios que da victoria a tu pueblo, un Dios que da gracia, un Dios que da poder, un Dios que da autoridad, un Dios que es vencedor, Señor. Aleluya. Oramos a ti, clamamos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén. ¿Sabe, hermano? Quiero decirle algo. ¿Sabe lo que más lo aguanta el diablo? El enemigo de nuestra alma. A él no le agrada que el creyente se arrepienta. Eso le incomoda, se fastidia. Pero cuando el creyente vive una vida de arrepentimiento genuino, él huye. Él no puede soportar arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento, él se va y usted queda libre. Viva una vida de arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino consecuentemente atrae frutos. Y esto será una victoria para tu vida. A ver, que Dios nos dé su gracia, que Dios te bendiga.